Deseando estén teniendo un día excelente. Este video abordará el modelado matemático de un sistema de doble suspensión. La finalidad del mismo es observar las interacciones existentes entre dos subsistemas que poseen características similares. Iniciando con la resolución de este sistema que puede verse en pantalla, tenemos una masa denotada como M1, resorte K1, amortiguador B1, masa 2, resorte 2 y amortiguador 2. El sistema está siendo excitado por una fuerza externa, la cual en este diagrama se muestra aplicada en sentido vertical. Iniciando con la in- instalación de restricciones, podemos considerar que este sistema va a tener únicamente un grado de libertad, el cual está dado en el sentido vertical. Para hacer una ejemplificación de esa situación, podemos considerar que cada una de las masas tiene una guía, la cual opera sin fricción. Este símbolo hace la referencia a que tiene unos valeros o unas guías que permiten solamente el desplazamiento en la vertical. Y a pesar de que exista fricción con esos valeros, pues esa fricción es considerada despreciable. La otra consideración que podemos hacer es decir que nuestro análisis parte de el reposo, lo cual significa que el peso de cada una de las masas está siendo compensado. Y lo último que nos haría falta por mostrar como restricción, una diferenciación entre los elementos que integran a nuestro sistema. Esto es decir que K1 sea diferente de K2, B1 sea diferente de B2 y M1 sea diferente de M2. Esto con la intención de lograr obtener un modelado matemático generalizado. Es posible hacer la situación en donde cada uno de estos elementos son iguales, K1 igual a K2 igual a K, pero eso sería una solución particular. Una vez que se obtengan las ecuaciones del modelo, podemos replantear nuestras consideraciones en- y hacer que las constantes sean iguales. Iniciando con el planteamiento también de marcos de referencia, vamos a considerar que los marcos de referencia estarán exactamente asignados en el centro de masa de los cuerpos 1 y 2. Y la dirección de este referencial se considerará positivo hacia arriba, y aunque no haya interacciones en un eje diferente al que no sea Y, que en este caso lo marcamos como y ser de manera más explícita Y2, Y1, este eje sería X1, este eje sería X2. Pero como se ha dicho que nuestra intención es analizar solamente en el eje Y, logramos hacer que nuestro análisis sea aún más simple, puesto que implica un análisis unidimensional. Una vez establecidos los referenciales,
podemos empezar a generar o a revisar cuáles son las interacciones que siente cada uno de los cuerpos. Vamos a poner por este lado a M1 y por este lado a M2. Iniciando con la excitación que impacta de manera inmediata a M1, M1 siente la fuerza externa que está llegando hacia ella y en consecuencia se van a ejecutar dos interacciones opuestas, una por el resorte y otra por el amortiguador. Evidentemente la masa misma también ejerce una oposición a su estado. Si se opone a ser desplazada. En cambio, para M2, las interacciones que siente como entrada están regidas por el resorte 1 y por el amortiguador 2. En consecuencia, podemos decir que lo están jalando, tal como se observó en este diagrama de cuerpo libre hacia la masa 1. Entonces, la masa 2 siente las interacciones de el amortiguador 1 y del resorte 1, haciendo que se ejecuten interacciones de oposición, nuevamente por el amortiguador 2 y por el resorte 2. Hasta aquí tendríamos los dos diagramas de cuerpo libre que nos permiten observar estas interacciones. Ahora, haciendo énfasis en el uso de las ecuaciones de Newton, sabemos que la sumatoria de fuerzas ejercidas primeramente en el referencial 1, y como nada más están dirigidas en una dirección Y1, deberá de ser igual a menos la fuerza que ejerce la masa 1. También es importante hacer notar hacia dónde se están considerando las interacciones positivas y en este caso las interacciones positivas son establecidas con dirección hacia arriba acorde al planteamiento de nuestros referenciales. Del mismo modo, una sumatoria de fuerzas para el eje 2, el referencial 2, también establecer la dirección de interacciones positivas, en este caso la fuerza de la masa 2. Con estos dos planteamientos es posible iniciar con el conocimiento de las interacciones y por ende dos ecuaciones se generarán de este análisis. Observando el diagrama de cuerpo libre 1, vemos que la fuerza externa tiene dirección hacia abajo, por consiguiente es menos la fuerza externa. La interacción del resorte 1 y del amortiguador 1 tienen una dirección hacia arriba positiva, entonces F de K1 más F de B1 es igual a menos la fuerza ejercida por la masa 1. Básicamente esta es la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Su aceleración está dándose en el eje Y, específicamente en el Y1. De manera análoga, para el planteamiento de nuestras ecuaciones referentes al cuerpo 2, tenemos que es F de K1 más F de B1 menos F de K2 menos F de B2 igualado a
la masa por la aceleración en el referencial 2. Hasta aquí ya tenemos nuestras dos ecuaciones que tentativamente modelan a nuestro sistema, pero es importante establecerlas desde una perspectiva más precisa, indicando las dependencias existentes entre las fuerzas. Reescribiéndola para presentarla de mejor manera, podríamos decir que es la fuerza del resorte 1 más la fuerza del amortiguador 1 más la fuerza de la masa 1 igualado a la fuerza externa. Esta relación nos dice que si ejecutamos una fuerza externa sobre el cuerpo 1, esta fuerza tratará de ser compensada por estos elementos, estos tres elementos, la masa, el resorte y el amortiguador en primera instancia. De forma similar, podemos establecer una ecuación que nos diga lo siguiente: la fuerza de la masa 2 más la fuerza del amortiguador 2 más la fuerza del resorte 2 va a ser igual a la fuerza del resorte 1 más la fuerza del amortiguador 1. Claro está que la dinámica que siente la masa 2 es de manera inmediata por los elementos del resorte 1 y el amortiguador 1. Ahora bien, sabiendo que la fuerza del resorte 1 es aplicable la ley de Hooke, en donde nos dice que es directamente proporcional al, a la deformación ejercida, lo primero que debemos de notar es que esa deformación medible está regida entre estos dos referenciales, ocasionando que se genere un movimiento relativo y por lo tanto, estableciendo esa situación, podemos decir que estaría establecida esta fuerza como K1 por la diferencia de las posiciones Y1 menos Y2. Esta es una posición relativa dado que los dos referenciales tienen la posibilidad de estarse moviendo de forma independiente y por consiguiente la medición de deformación es lograda estableciendo esta diferencia. De forma similar ocurre algo para el amortiguador, salvo que para el amortiguador opera velocidades relativas, dado que es la primera derivada de la posición, en este caso Y1 y Y2 derivaciones. Y por último, la masa. Aquí eventualmente no hay una aceleración relativa, dado que la aceleración es exclusiva del cuerpo, masa por aceleración. Además, el referencial está implantado directamente sobre el cuerpo. Y todo esto es igual a nuestra fuerza externa. Observamos que aquí ya tenemos la primera ecuación de nuestro sistema de doble suspensión. Para hacer notar la segunda ecuación, cambiemos de color. Ya dijimos, en este caso la fuerza ejercida por la masa 2 no tiene aceleraciones relativas, los referenciales están establecidos directamente sobre estos cuerpos. Y para la fuerza del amortiguador 2, observamos que el amortiguador 2 como el resorte 2 están establecidos directamente a un objeto inamovible. Por lo tanto, aquí no se ejecuta un desplazamiento ni velocidades relativas. En consecuencia, las fuerzas quedan establecidas como B2, Y2 primer derivada, más K2, Y2,
Y anteriormente ya conocemos estas relaciones. La fuerza del resorte 1, K1, Y1 menos Y2. Y la del amortiguador 1, vamos a ponerla aquí abajito, más B1, Y1 primo menos Y2 primo. Las derivaciones. Y de este modo ya tenemos planteadas nuestras dos ecuaciones que modelan a nuestro sistema. Estableciéndolas de una mejor manera, vamos a anular algunas de estas ecuaciones, de estos diagramas, ya que conocemos su finalidad, para qué nos sirvió. Vamos a hacer un poco de espacio. Y lo primero que observamos de nuestro análisis es el hecho de que resultan dos ecuaciones diferenciales mismas que describen al sistema. Esto se logró, o esto es debido al hecho de que tenemos dos cuerpos. Si hubiera existido un tercer cuerpo, seguramente tendríamos otra ecuación diferencial más. Planteando nuestras ecuaciones de forma directa, tendríamos M1 Y1 doble derivada más B1 Y1 primer derivada menos Y2 primer derivada más K1 Y1 menos Y2 igual a la fuerza externa. En cambio, para nuestra segunda ecuación, M2 Y2 segunda derivada, P2 Y2 primer derivada, K2 Y2, y si las interacciones del resorte 1 y del amortiguador 1 ubicadas sobre, son ubicadas al lado izquierdo de nuestra ecuación, podríamos establecer lo siguiente: menos K1 Y1 menos Y2 menos B1 Y1 prima menos Y2 prima, y esto es igual a cero. Pero hagamos que estos dos términos sean positivos. Para hacerlo, este signo lo podemos considerar que aplica dentro de el- la operación de sustracción, y lo que tendríamos esencialmente sería algo como esto. Si este signo aplica dentro de esta operación, este sería menos y este sería más. Del mismo modo, menos y más, y estos quedarían positivos. Pero haciendo esto de una forma en que quede más comprensible, vamos a plantear toda la ecuación: M2Y2 prima, pi prima, perdón, B2Y2 prima, K2Y2 más K1Y2 menos Y1 y B1 Y2 menos Y1. No se hizo más que reacomodar a estos elementos. Pero de este modo observamos una situación importante, y es el hecho de que esta diferencia, que es un movimiento relativo y este una velocidad relativa, aquí hizo falta las derivaciones, nos está diciendo que el análisis planteado en estos elementos es como si estuviéramos posicionados en el referencial 2 y estuviéramos observando la- las dinámicas que tiene el resorte 1 y el amortiguador 1.
Y en cambio, si observamos a nuestra primera ecuación, nos estaría diciendo que estamos posicionados en el referencial 1 y observamos las dinámicas de los mismos elementos. Por esa razón es que desde una perspectiva vemos un movimiento relativo y1 menos y2 y desde otro referencial y2 menos y1. Además, observamos que estas ecuaciones diferenciales que dan solución o que dan planteamiento a la posible solución de nuestro sistema son, vamos a plantearlas, son estas dos ecuaciones, pero están interconectadas. Es decir, no podemos suponer que nuestros sistemas son desacoplados, dado que en nuestras ecuaciones observamos que aparecen estos dos términos. Y estos dos términos hacen alusión a los dos elementos que interconectan a ambas masas. En consecuencia, podemos decir que no es posible dar solución a una de estas ecuaciones sin tomar en cuenta a la otra ecuación. Para finalizar y haciendo el caso hipotético en donde nuestros elementos eran iguales, K1 igual a K2, y esto podemos suponer que sea igual a K, del mismo modo para la constante de amortiguamiento y las masas, estableceríamos la siguiente relación. Si decimos que M1 es igual a M2 y esto es igual a M, del mismo modo B1 igual a B2 igual a B, y K1 igual a K2 igual a BK, vamos a plantear una solución particular para este hecho. Tendríamos M, Y1 y' más B, Y1 menos Y2, ambos hablando de las derivadas, K, Y1 menos Y2 igual a nuestra fuerza externa. En cambio, para la segunda ecuación, M, Y2', B, Y2', K2Y, aquí ya no es K2, es simplemente K. Aquí tenemos acá Y2 menos Y1, B, Y2' menos Y1, y esto es igual a 0. Esencialmente el cambio se va a ver reflejado en nuestra segunda ecuación. Esto es debido a que tenemos algunos elementos que son comunes, esencialmente en el eje Y2 asimismo, como en la derivada de Y2. Es decir, tendríamos lo siguiente, conjuntando términos, únicamente teniendo en cuenta que los cambios se están suscitando en esta ecuación, en la segunda, M Y2' más BY2 se va a conjuntar con este término, B por Y2, entonces se tendría 2BY2. KY2 se conjunta con este otro término, también, más 2K, aquí hizo falta la derivada, KY2, y simplemente los términos que nos restan es menos KY1
y menos B. Este es B1. Ay, perdón, no es B1, dado que ya hicimos nosotros la consideración de que son iguales y los definimos como B. Y1' igualado a 0. Ahora bien, esta ecuación y esta ecuación son solución particular para el caso cuando se tienen los mismos valores en los elementos, observando que la solución generalizada considera que no son iguales los elementos. Esperando sea comprensible el video, les agradezco su tiempo y les deseo que sigan teniendo un excelente día. Hasta pronto.